Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a esta nueva sesión dentro de los cursos de verano gratuitos de Buroveritas. Bueno, hoy tenemos un seminario muy interesante que trata sobre los envases alimentarios y cómo cumplir si eres fabricante de alimentos. En este seminario tenemos el placer de que nos lo imparta la doctora Cristina Campanero, quien es doctora en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid y es profesora en Buroveritas y coordinadora del área de seguridad alimentaria. Y bueno, pues ha impartido a lo largo de estos largos 8 años muchísimas asignaturas relativas a BRC y FS y todos los estándares voluntarios de seguridad alimentaria, así como a PPCC. En el seminario de Cristina, bueno, primero os explico cómo va la metódica. Cristina primero nos va a explicar su webinar y a lo largo de todo el webinar vosotros vais a tener disponibles el chat de preguntas y respuestas para que podáis hacer todas las cuestiones que consideréis oportunas a Cristina, que luego, después de terminar su webinar, vamos a tomar unos minutos para que os pueda responder las preguntas que le hagáis durante el seminario. ¿Vale? También en el chat de preguntas y respuestas se os va a colgar al final del seminario un link a través del cual vosotros podéis descargar un certificado de asistencia al seminario. Eso sí, como os digo, esto va a suceder al final del seminario para poder verificar la asistencia y que se pueda emitir ese certificado. También en este mismo chat se os va a proporcionar un link del curso específico en este tema, que tenemos un curso de e-learning en el cual pues se trata este tema con más profundidad por si alguno de vosotros pudiese estar interesado. Entonces, bueno, sin más, cedo la palabra a mi compañera Cristina para que os pueda explicar ese maravilloso webinar que nos tiene preparado. Cristina, cuando quiera. Muchas gracias, Carla. Bueno, bienvenidos a todos y a todas a este webinar en el contexto de la escuela de verano, ¿no? Que bueno, pues tenemos aquí en Buroveritas Formación y nada, agradeceros, ¿no? Compartir esta media horita seguramente pues con nosotros, ¿no? Y como bien ha dicho Carla, pues bueno, pues este webinar trata sobre los envases alimentarios, cómo cumplir si somos fabricantes de alimentos, ¿no? Para ello, en primer lugar, voy a proceder a comentar bueno, qué son los materiales en contacto con el alimento y la legislación que tiene que cumplir tanto el fabricante del material como también el fabricante del alimento, ¿no? Porque, bueno, el fabricante del alimento, estos envases es un material auxiliar que tiene que recibir, ¿no? Y tiene que asegurarse que efectivamente ese material es apto para su uso, ¿no? De manera que se pueda garantizar esa inocuidad del alimento que va a contener, ¿no? Además, bueno, explicaré un poquito en qué consisten las buenas prácticas de fabricación, porque es uno de los requisitos legales que deben de cumplir estas empresas fabricantes de envases y que, del mismo modo, un fabricante de alimento tiene que saber que sus proveedores de envases tienen que cumplir, ¿no? Con estas buenas prácticas de fabricación para lo mismo, para poder asegurar que esos envases son realmente inocuos, ¿no? Y no van a provocar ningún daño o alteración en el alimento. Luego, además, comentaré un poquito sobre un documento que es esencial y que tiene que ir siempre de la mano de esos envases, ¿no? Que es la declaración de conformidad. Como comentaré más adelante, esa declaración de conformidad es un documento que al final lo que va a poner de manifiesto es que ese envase es apto para uso alimentario y va a garantizar esa inocuidad y calidad del alimento que contendrá, ¿no? Y luego, por último, bueno, pues recoger algunas orientaciones importantes para los fabricantes de alimentos para, bueno, pues garantizar que ese plan de homologación de proveedores garantiza, ¿no? El suministro de unos envases inocuos y de calidad. Bien, en lo que respecta a los materiales en contacto con el alimento, se pueden definir como materiales y objetos con los que los alimentos entran en contacto. ¿Cuándo? Pues durante su producción, su procesamiento, su almacenamiento, su preparación y servicio antes de su consumo. En la cadena alimentaria, los materiales en contacto con los alimentos se utilizan en varios niveles, en equipos, en utensilios, pero un uso muy importante son los envases, ¿no? Porque estos envases van a permitir contener el alimento
alimento, protegerlo, comercializarlo y conservarlo, ¿no? Durante un periodo de tiempo. Entonces, bueno, esos envases que son tan importantes tienen que cumplir con una serie de requisitos para garantizar la inocuidad alimentaria. Estos envases, pues en función muchas veces del alimento que van a contener, pueden estar elaboradas a partir de distintos materiales. Aquí he traído algunos ejemplos, pero por supuesto existen muchos más, ¿no? Pues en las conservas se suelen utilizar envases metálicos. Para frutas y hortalizas, pues es muy frecuente el uso de papel y cartón. Para vinos o bebidas alcohólicas, los vidrios. Para snacks, ¿no? Esos aperitivos, esas patatas fritas, pues se suele utilizar el plástico flexible y, por ejemplo, en el caso de lácteos, de zumos y demás, pues principalmente el plástico rígido, ¿no? Bien, uno de los problemas de este material de envasado es que al ponerse en contacto con el alimento lo puede contaminar, ¿no? Eso ocurre por un proceso que se llama demigración, es decir, ese proceso en el que el envase libera parte de sus componentes al alimento. El alimento lo absorbe y bueno, pues puede suponer un peligro para la inocuidad alimentaria y la salud de los consumidores, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que ser conscientes de que en la naturaleza apenas existen materiales químicamente inertes, ¿no? Entonces, en este proceso de controlar este peligro principalmente químico, ¿no? Como es la migración, bueno, pues importante saber que entran en juego distintos agentes, ¿no? Empezando por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, más conocida como EFSA, que es fundamental para establecer un respaldo científico que van a utilizar los países miembros de la Unión Europea para definir claramente la legislación que aplica a estos materiales en contacto con el alimento para minimizar o eliminar esos peligros químicos resultantes del proceso de migración. Y como consecuencia, el fabricante de material y el fabricante del alimento tiene que conocer cuál es la legislación que les aplica para, al final, lo que siempre se quiere, ¿no? Garantizar esa inocuidad del alimento que van a albergar los envases. Bien, en este contexto, ¿no? De requisitos legales, es importante que tanto el fabricante de envases como el fabricante de alimentos sepa que existe una legislación general que tienen que cumplir todos los materiales en contacto, todos, desde los metales, los vidrios, las ceras, los plásticos, el cartón y el papel, que son el Reglamento 1935 del 2004 sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con los alimentos y el Reglamento 2023 del 2006 sobre buenas prácticas de fabricación de estos materiales y objetos. Ambos reglamentos los voy a comentar un poquito más adelante, ¿vale? Así que ahora no me detengo en ellos. Pero es importante saber que además de esta legislación general, existen algunos materiales que tienen definidas legislaciones específicas. Es el caso de los plásticos, de las cerámicas, de la celulosa y de los materiales y objetos inteligentes. Por ejemplo, en el caso de plásticos, aparte de tener que cumplir con el 1935 y el 2023, las empresas que manejan este tipo de envases tienen que cumplir con el Reglamento 10 de 2011 sobre materiales y objetos plásticos y el Reglamento 1616 del 2022 sobre materiales y objetos de plástico reciclado. En el caso de las cerámicas tenemos una directiva, al igual que de la celulosa. Y de nuevo, en materiales y objetos inteligentes tenemos el reglamento 450 del 2009. Sin embargo, hay muchos otros materiales que no tienen, a día de hoy, no tienen una legislación específica, a diferencia de estos que acabo de comentar, como el plástico, ¿no? Aquí incluimos, pues, adhesivos, gomas, metales, papeles y cartón, tintas, maderas, textiles, ceras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues cuando se manejan este tipo de materiales o envases elaborados a partir de estos tipos de materiales, lo que sí es obligatorio el cumplimiento de esa legislación general de la que he hablado anteriormente sobre el reglamento 1035 del 2004 y el 2023 del 2006 sobre buenas prácticas de fabricación. Bien,
Como he dicho antes, y ahora, bueno, pues voy a comentar un poquito cuáles son los requisitos que tienen que cumplir las empresas en cuanto al reglamento 1935 del 2004. A ver, al final, este reglamento se publicó con el fin de asegurar una comercialización segura de todo este material en contacto con el alimento, ¿no? Para, bueno, reducir o eliminar esos peligros que pueden estar vinculados a este tipo de material y proteger la salud de los consumidores, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿No? ¿Qué es lo que exige este reglamento para garantizar esa comercialización segura? Por una parte, garantizar las buenas prácticas de fabricación. Por eso, a raíz de este reglamento, surgió el reglamento 2023, que voy a comentar a continuación, por lo tanto, no me detengo en este punto. Este reglamento también exige que ese material u objeto que entrará en contacto con el alimento, por ejemplo un envase, se indique claramente que es de uso alimentario, es decir, aquellos envases que todavía, bueno, pues no contienen ningún alimento, sí que deben de estar, deben de contener un símbolo que indique que es de uso alimentario y que por lo tanto no va a provocar ningún problema para la inocuidad y la calidad del alimento que vaya a contener, ¿no? Estos símbolos aparecen representados o con una copa y un tenedor, como el que tenéis en la pantalla. También os podéis encontrar con una cuchara sopera o con una botella de vino. Bien, aparte de este símbolo que tiene que acompañar a los envases, también es muy importante que estos envases vayan acompañados de unas instrucciones de uso. ¿Por qué? Pues porque no todos los materiales son aptos para determinadas situaciones, ¿no? Por ejemplo, hay materiales que pueden ser aptos para la congelación de un producto, pero pueden no ser aptos para un tratamiento térmico a altas temperaturas, ¿no? Entonces es muy importante que esas instrucciones de uso estén adecuadamente definidas para poder utilizar correctamente esos materiales. Luego, por supuesto, la trazabilidad. Seguramente todos los que estéis aquí sabéis de la importancia que tiene la trazabilidad para que en el caso de que haya cualquier problema de inocuidad se pueda actuar rápidamente y se garantice, ¿no?, esa protección tan importante de los consumidores. Por lo tanto, este reglamento 1935 exige, ¿no?, que estas empresas elaboradoras de fabricantes de material de envasado tengan un sistema de trazabilidad para garantizar esa correcta gestión. Y luego, por último, la declaración de conformidad, ¿no? Este documento, como he comentado antes, es súper importante. Todo material u objeto que vaya a entrar en contacto con el alimento, como puede ser un envase, tiene que ir acompañado siempre de la declaración de conformidad, porque es la evidencia de que ese material, ese envase, no va a poner en jaque la inocuidad y la calidad del producto y está alineado, ¿no?, con la legislación vigente. Como ya he comentado, esto ahora profundizo un poquito más sobre este documento tan importante. Bien, entonces, en lo que respecta a las buenas prácticas de fabricación, acabo de comentar que el reglamento 1935, uno de los aspectos que exige es que ¿no?, estos fabricantes de envases cumplan, ¿no?, se rijan por unas buenas prácticas de fabricación. Y bueno, por eso al final se decidió publicar, ¿no?, ese reglamento 2023 del 2006 en el que se explica claramente cuáles son esas buenas prácticas de fabricación para que no haya lugar a duda de cómo estas empresas tienen que proceder, ¿no? Al final, ¿cuál es el objetivo principal de este reglamento? Pues como también más o menos el del 1935, garantizar la inocuidad y la calidad alimentaria de esos alimentos que van a ponerse en contacto con estos materiales y al final lo más importante, proteger la salud de los consumidores, ¿no? Entonces, este reglamento, pues, explica, ¿no?, qué son las buenas prácticas de fabricación. ¿Y cómo las definen? Pues como las prácticas que aseguran el alineamiento con las normas y los estándares aplicables para garantizar la inocuidad y la calidad de los materiales y objetos que se fabrican según su uso previsto. Como veis, siempre hablamos del uso previsto porque es muy importante. Vuelvo a recordar, no todos los materiales se han fabricado para todos los usos, ¿vale? Entonces, muchas veces se hacen mal usos de estos materiales y podemos tener un problema, ¿vale? El uso previsto siempre es súper importante respetarlo. ¿Con qué objetivo? Pues para evitar que haya cambios inaceptables en la composición del alimento, para evitar que haya cambios en las características organolépticas y vuelvo a repetir, lo más importante, para evitar que estos objetos o materiales, es decir, por ejemplo, los envases, puedan poner en peligro la salud del consumidor.
Entonces, este reglamento define claramente cuáles son esas prácticas de fabricación para ayudar un poquito a las organizaciones fabricantes de los envases y también a las organizaciones que fabrican el alimento y tienen que homologar a sus proveedores de envases, ¿vale? Porque muchas empresas, por ejemplo, llevan a cabo auditorías y ellos tienen, a la hora de llevar auditorías, tienen que saber cuáles son esas buenas prácticas de fabricación que tiene que cumplir su proveedor, ¿no? Entonces, este reglamento ayuda a definir esas buenas prácticas. Entonces, habla de tres pilares fundamentales: un sistema de aseguramiento de la calidad, un sistema de control de la calidad y un sistema documental que proporcione solidez a estos sistemas de autocontrol. Entonces, ¿en qué consisten estos sistemas de aseguramiento de la calidad? Pues lo que pide el reglamento es que la organización disponga de una estructura bien definida y unas responsabilidades también bien definidas. Es decir, que cada puesto de trabajo conozca bien cuáles son sus responsabilidades, cuáles son las consecuencias de una mala praxis, para también poder formar al personal responsable de cada puesto de trabajo de una forma más efectiva, ¿no? Además, todos los empleados de estos fabricantes de material de envasado tienen que trabajar, ¿no?, cumpliendo con unas buenas prácticas de higiene fundamentales, como pasa en empresas de la industria alimentaria, para garantizar esa inocuidad, ¿vale? En este caso, esta inocuidad de los envases que están fabricando. Y luego, en esta misma línea, para potenciar ese aseguramiento de la inocuidad, es fundamental que una empresa fabricante de envases disponga de una serie de programas de prerequisitos, incluyendo el programa de diseño higiénico, incluyendo instalaciones y equipos, el programa de limpieza y desinfección, el de control de aguas, el de mantenimiento, el de control de plagas y el de gestión de residuos. Bien, en lo que respecta al segundo pilar fundamental de estas buenas prácticas de fabricación, se habla del sistema de control de la calidad. Es decir, estas fabricantes de envases tienen que tener un control en todas sus etapas de fabricación, de manera que le permita identificar cualquier problema y poder subsanarla, con el fin de que todo envase que salga de su organización sea inocuo y de calidad, ¿no? Entonces, ¿en qué se pide control? Pues se pide control en la recepción de sus materias primas, en sus almacenamientos, en su fabricación, en el producto terminado, en el etiquetado, por supuesto, en su sistema de trazabilidad. Además, les exigen que tengan una gestión de alertas y crisis, por lo que hemos comentado. Siempre puede pasar algo y no se puede improvisar, hay que actuar con diligencia, y por eso es fundamental tener un protocolo ya establecido. Y, por supuesto, un protocolo de mejora continua. Al final, lo importante es detectar deficiencias para actuar sobre ellas y seguir mejorando continuamente, ¿no? Y luego, por último, ese tercer pilar dentro de las buenas prácticas de fabricación, como es el sistema documental, que proporciona solidez, ¿no?, a todo sistema de autocontrol. Seguramente lo habéis oído muchas veces: aquello que no se registra o aquello que no se documenta no existe, y así sucede, ¿no? Entonces, es muy importante que estas organizaciones pues dispongan o bien de un manual de calidad, de unos procedimientos, de unos registros o de otros documentos, aquello que necesite la empresa para poder garantizar pues que esos envases realmente sean inocuos y protejan el alimento en buenas condiciones. Bien, una vez vistas estas buenas prácticas, como os he comentado antes, pues también quería centrarme un poquito a explicaros en qué consiste la declaración de conformidad, porque la declaración de conformidad es un documento muy importante, que tiene que ir acompañando siempre a ese envase, y por lo tanto el fabricante de alimentos que recepciona los envases tiene que recibir esta declaración de conformidad, revisarla y saber cuándo está completa y cuándo está cumpliendo con la legislación, para garantizar esa inocuidad y calidad del material de envasado, ¿no? Entonces, sí que es cierto que el Reglamento 1935 del 2004 es una exigencia que incluye, ¿no? Se exige, ¿no?, que exista una declaración por escrito que certifique su conformidad con las normas que les sean aplicables, ¿no?, para garantizar la inocuidad del material. Pero sí que es cierto que este Reglamento 1935
pues apenas especifica qué tiene que contener esa declaración de conformidad. Entonces, he querido traeros el reglamento 10 del 2011, que es sobre materiales plásticos, en el que se describe con mucho detalle cuáles son esas partes tan importantes, esa información tan importante que tiene que formar parte de la declaración de conformidad. Entonces, en este reglamento, ¿vale? ¿Qué exige, ¿no? Cualquier empresa fabricante de alimentos que recepcione envases plásticos tiene que garantizar que la declaración de conformidad tenga información acerca de la identidad y dirección del explotador de la empresa que realice la declaración de la conformidad, bien el fabricante o el distribuidor, la identidad y dirección del explotador de la empresa que fabrique los materiales. Como veis, es que muchas veces no es la misma persona la que fabrica y elabora la declaración de conformidad, por eso se incluyen ambas informaciones. La identidad de los materiales, la fecha de declaración, muy importante para saber si está vigente, ¿vale? Y de acuerdo con la legislación actual. La confirmación de que los materiales cumplen con los requisitos del reglamento 10 del 2011 y también del reglamento 1935 del 2004 y por ende del reglamento 2023 sobre buenas prácticas, porque como he comentado anteriormente, el reglamento 1935 ya pide ese cumplimiento con las buenas prácticas. Además, hay que incluir información adecuada sobre sustancias utilizadas o productos de degradación para los que se establecen restricciones, que todo se especifica en un anexo, porque bueno, pues hay ciertas sustancias que no pueden estar presentes a una determinada cantidad o directamente no deben de estar presentes porque existe un riesgo de contaminación del producto, ¿vale? De ese alimento que albergará el envase. Luego también fundamental la información sobre el ensayo de migración, ¿no? Ese ensayo de migración tan importante para garantizar que en ese proceso, en ese tiempo, ¿no? En el que el alimento está envasado, el envase no libera ningún componente dañino al alimento, de manera que se siga manteniendo su inocuidad tan importante. Y luego, por último, las especificaciones sobre el uso del material. Lo volvemos a repetir, ¿no? Esa importancia de garantizar siempre el uso previsto, ¿no? Vale, y luego nada, pues por último voy a comentar un poquito las orientaciones para el fabricante de alimentos. Lo que he comentado, por supuesto, el fabricante del material de envasado tiene que cumplir con la legislación, pero el fabricante de alimento que compra ese material de envasado también tiene que conocer muy bien cuál es la legislación que aplica a su material envasado en cuestión, porque al final cuando tú recibes un material y lo aceptas, ya lo haces tuyo y al final eres también responsable, ¿no? de ese material que tú has aceptado, ¿no? Por lo tanto, no le podemos dejar la responsabilidad al fabricante del envase, sino que nosotros también nos tenemos que responsabilizar de este envase que nosotros recibimos. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades del fabricante de alimentos? Bueno, antes, lo primero de todo, antes de hablar con el proveedor y pedirles un determinado material de envasado, es fundamental definir las especificaciones del alimento. Es decir, tenemos que saber si nuestro alimento, qué actividad de agua tiene, qué tipo de pH tiene, si es alcalino, si es neutro, si es ácido, qué tipo de tratamientos va a sufrir, qué tipo de conservación va a tener, ¿no? Porque todo eso va a afectar, luego va a influir en seleccionar cuál es el material de envasado más idóneo, ¿no? Que sería como en la segunda etapa, ¿no? Una vez especificado mi alimento, tengo que identificar cuál es el material de envasado más idóneo, ¿no? Y luego, una vez identificado cuál es el que creemos que es el material de envasado mejor para nuestro producto, conocer, por supuesto, la legislación aplicable. Fundamental, tanto la de nuestro país como cuidado con perdonad, la del destino, ¿vale? Imaginaros que estáis exportando a Europa, pues no hay problema porque nos coincide, pero si exportamos a Estados Unidos, la cosa cambia y nos tenemos que conocer también las leyes de ese país de destino, ¿vale? Y luego, ya lo he comentado al principio, al final el material de envasado conlleva una serie de peligros, ¿no? Y no solo ese peligro químico de la migración, que por supuesto el material de envasado puede estar vinculado a otros peligros, como por ejemplo las plagas. Si ese fabricante
de material de envasado no cumple bien con sus buenas prácticas de fábrica, es posible que nos lleguen envases con plagas, ¿no? Como poner un ejemplo. Por lo tanto, es necesario que el fabricante de alimentos realice un análisis de peligros que incluya este material de envasado. ¿Para qué? Para luego ya diseñar el plan de homologación de proveedores y definir claramente qué es lo que le vamos a pedir al proveedor, cómo le vamos a controlar, qué seguimiento le vamos a realizar en función de este análisis de peligros y evaluación del riesgo que hemos hecho con respecto a este envase. Entonces, es importante en este contexto que exista una buena comunicación entre el fabricante del alimento y el fabricante del material de envasado. Entonces, aquí os he querido recoger un poquito la información más importante que se tienen que intercambiar ambas partes interesadas, ¿no? Entonces, el fabricante de alimentos, ¿no? Digamos que sería el primero que da el paso. ¿Qué es lo que le tiene que trasladar al fabricante del material de envasado? Pues las especificaciones y la descripción del producto, identificar el material de envasado idóneo, el uso previsto del material de envasado vuelve a salir, las condiciones y tiempo de almacenamiento y el ratio superficie-volumen. Este último ítem es muy importante porque en función de esta relación superficie-volumen puede haber más riesgo de migración, puede haber más riesgo de alteraciones organolépticas. Entonces, esta información es de gran importancia. Y luego, el intercambio que tiene que realizar el fabricante del material de envasado hacia el fabricante de alimento es pues hablarle, ¿no? Es compartir con él las especificaciones del material de envasado, la declaración de conformidad, los ensayos de migración, el uso previsto, si se utilizan o no aditivos de uso dual en la elaboración de estos materiales de envasado y si también pueden estar incorporadas algunas sustancias recicladas o impurezas. Y nada, ya para terminar, bueno, pues he querido recoger, ¿no?, algunas conclusiones importantes. Recordar que los materiales en contacto con alimentos son materiales y objetos con los que los alimentos entran en contacto durante su producción, procesamiento, almacenamiento, preparación y servicio antes de su consumo. Estos materiales pueden liberar parte de sus componentes al alimento, por lo que se debe asegurar en todo momento la inocuidad y la calidad alimentaria. Por lo tanto, la Unión Europea exige el cumplimiento de, por una parte, el Reglamento 1935 del 2004 sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con el alimento, el Reglamento 2023 del 2006 sobre las buenas prácticas de fabricación que tiene que cumplir el fabricante del envase y regulaciones luego específicas. Recordad que en función del material, como por ejemplo pueden ser los plásticos, existen regulaciones específicas, en este caso el Reglamento 10 del 2011. Y luego nada, recordar también que la organización productora del alimento es responsable de garantizar que los envases empleados preserven la inocuidad y la calidad de los productos a lo largo de toda su vida útil y para ello es esencial que la organización elaboradora del alimento diseñe e implemente un plan de homologación de proveedores con el fin de garantizar que el material de envasado no supone un riesgo para la inocuidad y la calidad del producto. Y nada, por mi parte, nada más. Si tenéis alguna duda, pues aquí estoy para lo que necesitéis. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cristina, por tu presentación muy clara y muy didáctica para tener una idea de cómo se deben utilizar los envases en la industria alimentaria. Bueno, pues sí indicarte que tenemos un par de preguntas, solo estamos bastante justos de tiempo, así que solo hemos escogido así las dos que vimos más genéricas, pero no os preocupéis a los que habéis hecho preguntas porque igual se os va a responder, ¿vale? A través del correo. Entonces, bueno, la primera pregunta que nos llega dice, ¿qué son los aditivos de uso dual? Sí, es verdad que lo he comentado un poquito así por encima. A ver, los aditivos de uso dual son aditivos que se pueden utilizar tanto en la fabricación de alimentos como en la fabricación de envases. Entonces, ¿cuál es el problema? Claro, el fabricante del envase tiene que comunicar que ese envase tiene incorporado algún aditivo dual porque puede suceder que si se une el aditivo dual, que es el añadido al envase, y el propio aditivo dual que esté formando parte del alimento, se sobrepase alguno de los límites establecidos en la legislación, porque, bueno, sabéis que los aditivos están legislados, lo mismo para proteger la salud de los consumidores, y claro, al poder usarlo en ambas fabricaciones, la suma de ellos puede sobrepasar el límite. Entonces, por eso es tan importante que se comunique el uso de este aditivo.
estos aditivos. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Cristina. A ver, la otra pregunta es, ¿cómo se realiza un ensayo de migración? Sí, a ver, el ensayo de migración, como os he comentado, al final su finalidad es garantizar que durante el tiempo en el que se use el envase, ese envase no va a, según su uso previsto, acordaros que es importante, no va a conceder ningún elemento tóxico al alimento, ¿no? Entonces, lo que se hace en estos ensayos de migración tan importantes se suelen realizar en laboratorios y lo que se hace es poner en contacto al material de envasado con un simulante alimentario. El simulante alimentario es un químico, es una sustancia química que imita las características del alimento, ¿no? Por ejemplo, el simulante A es etanol al 10% y simula los alimentos hidrofílicos, como pueden ser azúcares, productos de confitería. Entonces, en ese ensayo de migración se ponen en contacto ese material de envasado con ese simulante alimentario bajo unas condiciones de ensayo estandarizadas de tiempo, temperatura, y se puede confirmar que efectivamente, según su uso previsto, ¿vale? No se va a liberar ningún componente dañino que pueda poner en jaque la inocuidad del producto. Y por eso es tan importante el ensayo de migración. Perfecto, pues muchísimas gracias, Cristina, por A tu vosotros. excelente webinar. Y bueno, pues a vosotros daros las gracias por haber asistido y habernos acompañado en este webinar. Recordar lo que os dije al principio, que tenéis en el chat de preguntas y respuestas la opción de descargar el certificado de asistencia a este webinar y también información para que podáis indagar en el curso que tenemos disponible sobre este tema. Y bueno, pues por si os es interesante profundizar más en esta temática, ¿vale? Muchas gracias a todos y bueno, que tengáis buena tarde y nos vemos pronto. Hasta Buena luego. tarde.